Vamos a ver, Virgo, si todo eso, esa parte que tú tienes de introvertido, ¿m? que eres a veces encantador, la puedes manejar en esta situación que estás pasando que tú quieres saber, ¿verdad? Si tú la puedes manejar. Vamos a ver si eso es verdad, Virgo. Bien. Mira, Virgo. Yo creo que sí, porque eres una persona muy lógica, muy dado al análisis de las cosas. ¿Cómo te digo? Tú eres la persona, o sea, eres una mujer que te sientas a pensar y pones todas las cosas en su lugar y las vas analizando poco a poco. Si eres un hombre, también. Entonces, aunque los hombres son como un poco más bruscos, más a la ligereza, ¿no? Pero no, prela sobre todos ustedes la lógica, la mente. Entonces, fíjate bien que vas a tener situaciones que tienen claridad o oscuridad, pero es la mente la que va a prelar en lo que estás pensando ahorita. Quieres como ocultar algo, pero tú eres una persona muy dada a los sentimientos. ¿Por qué te escondes? Si eres una persona agradable, si eres una persona que estás dotada de una cantidad de cosas buenas, no escondas esa cara, da la cara. Mira, tienes, la rueda de la fortuna está de tu lado. Todo lo que tiene que ver con curaciones, situaciones que se logran, todo eso lo tienes de tu lado, Virgo. Entonces, ¿qué pasa? Esa situación que estás es relacionada con una persona que tú quieres. Si eres un hombre es con una mujer y si eres una mujer es con un hombre, esa situación ya estás oyendo todo lo que... Y sobre todo tienes que prelar. Fíjate que lo primero que tienes que hacer con todo esto que te estoy diciendo es despojarte, quitarte de tu mente todas las cosas que no pueden ser relacionadas con esto. Y eso se llama ser lógico. Lo que tú estés pensando que no cabe ahí, fuera. ¿Ok? Bien, para poder llegar a solucionar la situación. Porque tú misma, si eres mujer o eres hombre, escúchalo, o tú mismo, te estás bloqueando, estás trancando el paso, estás quitando esa fluidez de eso que tú quieres lograr, esa relación, ese amor. Tú mismo estás bloqueando el paso, lo estás trancando. Tiene que ser más abierta, ¿ok? Más abierta. Aquí te sale la copa de la vida, el árbol de la vida, todo lo bello, todo lo grande que tú lo puedes lograr. Ese sentimiento que en estos momentos sientes que no lo puedes hacer, que te sientes como incapaz, herida. No, no, no. Aquí esta carta te va a proteger muchísimo. Aquí tienes el triunfo con las tres divinidades. ¿Sí? Y lo veo claramente. ¿Sabes? Te va a ir muy bien, Virgo. Pero ya sabes lo que te dije, piensa con lógica, ¿sí? Ok, muy bien. Vamos a ver qué dicen estas cartas. Uno parece que uno le gusta polemizar, vamos a decirlo así, en que no, es que yo pienso bien, yo sé cómo las cosas. No, yo te estoy hablando a ti. A lo mejor alrededor tuyo hay una cantidad de personas que no tienen lógica para las situaciones que están confrontando. Yo te estoy hablando a ti. A lo mejor, aunque sea un Virgo, el que estoy yendo, pero es diferente. Porque a lo mejor ese Virgo está viviendo otra situación natural en su vida, no la que tú estás viviendo en estos momentos. Cada ser es individual, aunque sea del signo Virgo. ¿Ok? Bien, vamos a ver. Esta situación que te dije, a ver, claro que sí, mira, aquí está el amor en todo su esplendor, Virgo, yo te lo dije. Lo que pasa es que hay esos elementos que te dije anteriormente que inclusive tú misma te bloqueas, o tú mismo, te bloquea. No, aquí está.
Este es el lenguaje del amor. El lenguaje del amor que lo quiere cerca. Está un poquito lejos, pero lo quiere cerca y está cerca. Búscalo. Es así. Esa persona es muy amable. Esa persona es encantadora. Esa persona que está al lado tuyo es una persona de sentimientos nobles. Vamos a voltear esta carta que no me gusta, porque aún teniendo sentimientos nobles hay un poco de ansiedad, de violencia, de querer que las cosas sean rápido. Ya te dije anteriormente que tienes que tener paciencia, tienes que investigar, averiguar, para que las cosas sean bien y tú puedas lograr un triunfo, aunque tú puedas lograr el éxito, que lo tienes aquí, Virgo. Se van a presentar inconvenientes, ya te lo dije anteriormente, pero no importa. Tú con la lógica, con el entendimiento, el querer llegar a donde vas a llegar, vas a cubrir, vas a lograr eso que quieres. ¿Okay? Si te critican, porque hay mucha gente que le gusta criticar y eso abunda, no le pares, sigue tu camino. Sigue tu camino en lo que estás pensando, en lo que estás haciendo, en lo que estás planificando para lograr, en lo que vas a llegar a hacer. Porque yo veo que sí lo vas a conseguir, Virgo. Si te ha gustado, Virgo, lo que te he dicho, regálame un like. Yo estaré aquí siempre. Yo te puedo hacer una lectura personalizada, más amplia, más específica, con todas estas cosas bellas que te salieron allí y que veo que estás un poco como confundida, como temerosa o temeroso. No desecha esos pensamientos. Eres una buena persona. Te sale un triunfo y tienes que lograrlo, porque así va a ser, así va a ser.